Se puede robar un hijo que no llevaste en el vientre, pero sí acunaste en el corazón durante media vida. ¿Puede alguien, con la arrogancia que da el dinero y el apellido, intentar arrancarte lo único que da sentido a tu existencia, como si fuera una pieza más de su colección? Yo soy Carmen Ríos y he pasado los 50. Mis manos, que tantos años acariciaron el barro frío hasta convertirlo en algo cálido y vivo en mi pequeño taller de Triana, temblaron de una furia helada cuando intentaron arrebatarme a Mateo. Mi Mateo. El niño que llegó a mi vida como un erizo, asustado, y se convirtió en el hombre que hoy me mira con el mismo amor con el que yo lo crié. Y quiero contarles cómo defendí lo nuestro pequeño mundo construido con paciencia, con silencios compartidos y con el olor a madera y a tierra cocida, frente a la opulencia vacía que pretendía devorarlo. Mi vida no siempre fue este remanso tranquilo junto al Guadalquivir. Conocí el amor joven y la pérdida temprana. Javier, mi primer y único marido hasta que conocí al padre de Mateo, se fue demasiado pronto, en un accidente absurdo que me dejó viuda y sin rumbo antes de cumplir los 30. Me refugié en mi pasión, la restauración de arte primero y luego la cerámica. Mi taller, Ríos de Barro, se convirtió en mi universo, un lugar donde el tiempo se medía en ciclos de amasado, torneado y cocción. No tuve hijos propios. Quizás el dolor de la pérdida me cerró esa puerta, o quizás simplemente mi camino era otro. Pasaron los años, teñidos de la soledad elegida y la compañía del arte. Y entonces apareció Miguel, el padre de Mateo, ebanista de manos nobles y sonrisa triste, viudo también, con un hijo adolescente, Mateo, que cargaba con el peso del abandono de su madre biológica, una herida que lo hacía mirar el mundo con una desconfianza casi feroz. Nos casamos sin grandes fastos, uniendo nuestras soledades y nuestros oficios artesanos. Conquistar a Mateo no fue fácil. Era un castillo rodeado de murallas. Cada gesto de cariño era recibido con recelo, cada intento de cercanía con un silencio hosco. Recuerdo las tardes en el taller, él lijando una pieza de madera con furia contenida, yo modelando arcilla, el aire espeso de tensión entre nosotros. Pero la paciencia, como el agua que moldea la piedra, fue horadando su coraza. Un día, tras una discusión especialmente agria en la que defendí su derecho a equivocarse frente a un profesor demasiado estricto, me llamó mamá. No fue un desliz, fue un puente tendido sobre el abismo de su dolor. Lloré en silencio, de espaldas a él, mientras el torno seguía girando. Miguel nos miraba a veces con una mezcla de ternura y preocupación, consciente de la fragilidad de aquel vínculo que tejíamos día a día. Su muerte, años después, a causa de una enfermedad implacable, nos dejó a Mateo y a mí solos, pero más unidos que nunca. Él, ya un joven que empezaba a despuntar como luthier, y yo, su madre, la única que conocía las cicatrices ocultas bajo su aparente fortaleza. Nuestro taller se convirtió en el refugio definitivo, el lugar donde nuestras manos seguían creando belleza, mientras nuestros corazones aprendían a latir al unísono en la ausencia. Mateo heredó la pasión de su padre por la madera, pero la transformó. No eran muebles lo que salía de sus manos, sino guitarras. Guitarras españolas, clásicas y flamencas, con un sonido que parecía contener el alma misma de Andalucía. Su talento era innegable, una mezcla de técnica heredada y una sensibilidad única. Yo lo veía trabajar durante horas, la frente perlada de sudor, los ojos fijos en las vetas de la madera de ciprés o palo santo, buscando la resonancia perfecta. Mi orgullo era inmenso, silencioso, como el amor que nos profesábamos. Vivíamos con sencillez, con lo que daba mi cerámica y los encargos que poco a poco le llegaban a Mateo. Nuestro hogar encima del taller era pequeño, luminoso, lleno de bocetos, herramientas, el perfume constante de la madera y el barro, y el sonido ocasional de una falseta probada en una guitarra recién barnizada. Éramos felices en nuestra modesta autenticidad. Y entonces un día, Mateo llegó a casa con los ojos brillantes de una emoción nueva, casi febril. «Mamá, he conocido a alguien», anunció, con esa mezcla de timidez y excitación propia de sus 20 y pocos años. «Se llama Lucía, Lucía de Silva». El apellido resonó en mi cabeza, los de Silva. Un nombre asociado al viejo dinero sevillano, a olivares extensos, bodegas centenarias y una posición social que parecía pertenecer a otro siglo. Sentí una punzada de inquietud, una sombra inexplicable que intenté disipar con una sonrisa. «¿De Silva? Vaya, ¿y cómo es ella?», pregunté, intentando que mi voz sonara natural. Mateo se lanzó a describirla.
hermosa, elegante, culta, interesada en su trabajo. Le encantaron mis guitarras, mamá. Dijo que nunca había oído nada igual. Mi corazón se encogió un poco, no por celos, sino por un presentimiento vago, la intuición de quien ha visto demasiado mundo desde la barrera de los humildes. Pocos días después, Mateo trajo a Lucía al taller. Era tal como la había descrito, una belleza clásica, de modales exquisitos y ropa impecable que contrastaba brutalmente con nuestro entorno de trabajo. Se mostró encantadora. Alabó mis piezas de cerámica con frases bien construidas. Escuchó a Mateo hablar de sus guitarras con una atención que parecía genuina. Pero yo, acostumbrada a leer las texturas sutiles del barro y del esmalte, percibí algo más. Una rigidez bajo la sonrisa, una mirada rápida, casi imperceptible, que evaluaba el polvo en los estantes, el desconchón en la pared, la sencillez de nuestra ropa. Era la mirada de quien visita un zoológico exótico, fascinada por lo pintoresco, pero aliviada de saber que su mundo real está en otra parte, limpio y ordenado. Intentó ayudarme a recoger unas herramientas, pero sus manos de uñas perfectas apenas rozaron el metal manchado de barniz. «Qué sitio tan auténtico, Carmen», dijo, y la palabra auténtico sonó extraña en sus labios, como una etiqueta aprendida. Cuando se fueron, el perfume caro de Lucía persistió en el aire del taller, desplazando por un momento el olor familiar a tierra y madera. Mateo estaba radiante. Yo, callada, sentí que una puerta se había abierto a un mundo que podía ser tan deslumbrante como peligroso. Las semanas siguientes confirmaron mis temores. Mateo fue absorbido por el universo de Silva. Cenas en restaurantes exclusivos donde yo nunca pondría un pie, recepciones en su imponente casa-palacio en el barrio de Santa Cruz, un laberinto de salones silenciosos, mármoles fríos y retratos austeros de antepasados, presentaciones a músicos de renombre, críticos de arte, coleccionistas con chequeras abultadas. Don Álvaro de Silva, el patriarca, un hombre de aspecto distinguido y pragmatismo gélido, vio en Mateo no a un joven artista, sino a un activo. Un diamante en bruto cuyo brillo, una vez pulido y engastado en el nombre de Silva, añadiría prestigio a la familia, quizás compensando una fortuna que, según las malas lenguas que a veces llegaban hasta Triana, ya no era tan sólida como antaño. Le hablaba de contactos, de abrirle puertas internacionales, de un futuro brillante bajo su protección. Doña Isabel, la madre, era harina de otro costal, más sutil pero infinitamente más peligrosa. Era la encarnación de la altivez patricia, una experta en el arte de la condescendencia envuelta en seda. Cada palabra amable hacia Mateo iba acompañada de una mirada de soslayo hacia mí, como si yo fuera un error tipográfico en la biografía de mi propio hijo. Empezó a invitar a Mateo a pasar fines de semana con ellos en su finca, a eventos donde yo, claramente, no estaba incluida. Mateo necesita codearse con gente de su nivel, Carmen, me dijo una tarde en que apareció por el taller con la excusa de encargarme unas macetas rústicas para su jardín. Es por su bien. Este ambiente es encantador, por supuesto, muy pintoresco, pero limita. El talento necesita el caldo de cultivo adecuado para florecer. La palabra ambiente, pintoresco, limita. Cada una era un pequeño alfilerazo dirigido a nuestro mundo, a nuestra vida. Lucía, mientras tanto, jugaba su papel a la perfección. Con Mateo, en la intimidad robada de un paseo por el parque de María Luisa o una charla rápida en nuestro patio, se mostraba comprensiva, cómplice. Mi madre es intensa, Mateo, pero te adora. Solo quiere lo mejor para ti, le susurraba. Pero en presencia de sus padres se convertía en la hija obediente, asintiendo a sus planes, reforzando sutilmente la idea de que el futuro de Mateo estaba indisolublemente ligado al apellido de Silva. Empecé a notar los cambios en Mateo, una tensión nueva en sus hombros, una forma de mirar su propia ropa, sus manos callosas de luthier, como si de repente fueran inadecuadas. A veces lo encontraba callado, mirando al vacío, después de volver de casa de los de Silva. «¿Pasa algo, cariño?», le preguntaba. «No, mamá, nada. Solo estoy pensando en un encargo nuevo», mentía, pero sus ojos no podían ocultar la confusión, la lucha interna entre la lealtad a sus raíces y el vértigo deslumbrante de las alturas a las que los de Silva le prometían auparlo. Un día lo oí hablar por teléfono con Lucía, bajando la voz. «No sé, Lucía. Es que mi madre, no sé si entenderá esto del taller nuevo que me ofrecen tus padres». Mi corazón dio un vuelco. Estaban intentando comprarlo, alejarlo de nuestro taller, de nuestro hogar, de mí. La cerámica que tenía entre manos se me antojó increíblemente frágil.
Una tarde, mientras limpiaba unos estantes altos en el taller, desempolvé una vieja caja de madera. Dentro, entre bocetos olvidados y facturas antiguas, encontré una carpeta con documentos de mi época de restauradora. Había trabajado hacía muchos años en la restauración de unos artesonados precisamente en la casa de los de Silva. Recordaba vagamente a una doña Isabel mucho más joven, ya entonces altiva, dando órdenes precisas, supervisando cada detalle con ojo crítico. Y recordé algo más, un comentario oído al pasar entre otros artesanos, algo sobre problemas económicos disimulados, sobre la necesidad imperiosa de mantener las apariencias a toda costa. No era más que un chisme viejo, pero encajó con la intensidad casi desesperada con la que ahora parecían querer apadrinar a Mateo. ¿Buscaban solo prestigio o también una forma de asegurarse un futuro a través del talento ajeno? La duda se instaló en mi mente, añadiendo una capa de sospecha a mi creciente inquietud. La presión sobre Mateo se intensificó. Le ofrecieron un taller magnífico en una zona céntrica, totalmente equipado. Un regalo de la familia, dijo don Álvaro, aunque estaba claro que venía con condiciones invisibles. Doña Isabel empezó a sugerir que Mateo pasara más tiempo en su casa, que incluso se mudara a una de las salas de invitados para estar más cerca de las oportunidades. Las visitas de Mateo a nuestro hogar se espaciaron. Cuando venía, parecía un extraño en su propia casa, incómodo, evasivo. La alegría espontánea había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una sombra de preocupación. Una noche tuvimos nuestra primera conversación realmente tensa. «¿Qué pasa, Mateo? Háblame», le pedí, sentándonos en los viejos taburetes del taller, rodeados de nuestras creaciones silenciosas. Él evitaba mi mirada. «Mamá, los de Silva quieren ayudarme de verdad. Me ofrecen cosas que nunca podría conseguir solo. Un taller increíble, contactos». «¿A qué precio, Mateo?», pregunté suavemente, pero con firmeza. «Al precio de olvidar de dónde vienes, al precio de avergonzarte de tu casa, de tu trabajo, de mí». Mateo se levantó de golpe, agitado. «No digas eso, mamá, no es vergüenza. Es diferente, es otro mundo, y quizás tú no lo entiendes». Sus palabras me dolieron como una cuchillada. «Quizás no entiendo ese mundo, Mateo», respondí, mi voz temblando ligeramente, «pero entiendo el nuestro. Entiendo el valor del trabajo honesto, de la lealtad, del amor que no pide nada a cambio. Eso no cuenta para ti». Se hizo un silencio pesado, cargado de todo lo no dicho. Mateo murmuró una disculpa y se fue, dejándome sola con el eco de sus palabras y un miedo frío atenazándome el corazón. ¿Estaba perdiendo a mi hijo? Pocos días después llegó la invitación. Los de Silva celebraban una gran recepción en su casa para presentar oficialmente a la sociedad sevillana a la joven promesa de la lutería, Mateo Alonso, nuestro protegido. Era la culminación de su estrategia, la puesta de largo de su adquisición. La invitación para mí llegó casi como una ocurrencia tardía, entregada en mano por un chofer uniformado. Sabía que mi presencia allí sería incómoda para ellos, quizás incluso una provocación calculada por mi parte. Pero sabía que tenía que ir, por Mateo, para estar a su lado, aunque fuera en silencio, en el momento en que intentaran sellar su destino. Pasé la noche anterior repasando mi escaso armario, buscando algo sencillo pero digno. Planché con esmero un vestido de lino oscuro y saqué del joyero unos pendientes de cerámica que había hecho yo misma, pequeñas gotas de azul cobalto. Eran mi única armadura. La noche de la recepción, el aire en el barrio de Santa Cruz olía a jazmín y a dinero viejo. La casa de Silva refulgía, un escenario perfectamente iluminado para la función que estaban a punto de representar. Entré con el corazón encogido, sintiendo las miradas curiosas y evaluadoras de los invitados, esa fauna elegante y enjuta que parecía reconocerse por códigos secretos. Me sentí como una pieza de cerámica popular en una vitrina de porcelana de Sèvres, fuera de lugar, demasiado terrenal. Busqué a Mateo con la mirada. Estaba cerca de don Álvaro, rodeado de gente importante, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Vestía un traje oscuro que le sentaba bien, pero que parecía disfrazarlo. Nuestros ojos se cruzaron por un instante a través del gentío. Vi en los suyos una mezcla de angustia y súplica. Doña Isabel se acercó a mí, deslizándose como una sombra enfundada en seda gris perla. «Carmen, qué detalle haber venido», dijo, su voz un susurro amable que no lograba ocultar el hielo. «Es una noche importante para Mateo, ¿verdad? Por fin empieza a volar alto». Me ofreció una copa de champán que rechacé con un gesto.
Siempre ha volado alto, doña Isabel, respondí en voz baja. Sus alas son diferentes, eso es todo. Ella arqueó una ceja, una expresión mínima de desagrado, y se alejó para atender a otros invitados. El momento culminante llegó con el discurso de don Álvaro. Subió a un pequeño estrado improvisado en el salón principal. Habló del compromiso de su familia con el arte, de la importancia de apoyar a los jóvenes talentos, y finalmente presentó a Mateo. Un joven excepcional, dijo posando una mano paternalista en el hombro de Mateo, cuyo talento hemos tenido el privilegio de descubrir y que a partir de ahora contará con todo el apoyo de la familia de Silva para desarrollar su carrera internacionalmente. Hemos dispuesto para él un nuevo taller, digno de su arte, y estamos seguros de que su nombre resonará pronto en los grandes auditorios del mundo. Hubo aplausos corteses. Mateo a su lado parecía una estatua pálida. Entonces, don Álvaro continuó, bajando ligeramente la voz, pero lo suficientemente alto para que los más cercanos oyéramos. Naturalmente esto requerirá una dedicación total por su parte, una inmersión completa en el mundo al que ahora pertenece. A veces, para volar alto, hay que soltar lastre. La frase quedó flotando en el aire cargada de significado. No me miró directamente, pero todos en ese círculo íntimo sabíamos a quién se refería. El lastre era yo. Era nuestro taller en Triana. Era nuestra vida sencilla. Sentí como la sangre me subía al rostro, pero respiré hondo, recordando la calma que necesitaba para centrar el barro en el torno. Antes de que Mateo pudiera reaccionar atrapado en el foco de atención, doña Isabel se acercó a mí, con una sonrisa que era casi una mueca de triunfo. «Es maravilloso, ¿verdad, Carmen?», susurró, inclinándose hacia mí. «Un futuro espléndido para Mateo, aunque claro», hizo una pausa teatral, bajando la mirada hacia mi vestido sencillo, mis pendientes de cerámica. Tendrá que acostumbrarse a ciertos estándares. Será difícil para él mantener el contacto con entornos que ya no le corresponden. Por su propio bien, por supuesto. Usted lo entiende, ¿verdad? Una madre siempre quiere lo mejor, aunque eso signifique hacerse a un lado. Esa fue la gota que colmó el vaso, la humillación directa, disfrazada de falsa solicitud. El intento de borrarme de la vida de mi hijo con una condescendencia venenosa. Toda la tensión acumulada, la preocupación, el dolor por ver a Mateo atrapado, cristalizaron en una calma fría y lúcida. Miré a doña Isabel directamente a los ojos, esos ojos claros y calculadores que me habían evaluado como a un objeto defectuoso. «Doña Isabel», comencé, mi voz sonando sorprendentemente firme en el silencio que se había creado a nuestro alrededor. Los más cercanos nos observaban con disimulada curiosidad. Mateo se giró bruscamente, su rostro una máscara de pánico y confusión. «Usted habla de estándares, de entornos, de hacerse a un lado por el bien de Mateo». Hice una pausa, sintiendo como mi propia dignidad se erguía como una columna vertebral. «Permítame decirle qué es lo que yo entiendo por lo mejor para mi hijo». Mi mirada barrió el salón lujoso, los rostros expectantes, y volvió a posarse en ella. Lo mejor para Mateo no es un taller más grande regalado con condiciones, ni codearse con gente que mide el valor de una persona por el brillo de sus zapatos. Lo mejor para Mateo, y mi voz se elevó ligeramente, clara y sin temblor, es la libertad de ser quien es. El respeto por el trabajo de sus manos, esas manos que aprendieron el oficio de su padre en un taller humilde de Triana. La lealtad a sus raíces, a la memoria de quien le enseñó a amar la madera. Señalé discretamente con la cabeza hacia Mateo, que me miraba ahora con una expresión indescifrable. Lo mejor para Mateo es saber que el amor no se compra ni se vende, ni se condiciona a un código postal o a un apellido. El amor que yo le he dado. Y aquí mi voz se cargó de una emoción contenida pero palpable. No ha necesitado de recepciones ni de discursos. Ha estado en la comida caliente cada día, en las noches en vela cuando estaba enfermo, en el orgullo silencioso al verle crear belleza con sus propias manos. Ese es el entorno en el que ha crecido doña Isabel, un entorno de verdad, no de apariencias. Pude ver el estupor en el rostro de doña Isabel, la furia contenida en sus ojos. Don Álvaro dio un paso hacia nosotras, incómodo. Lucía palideció, pero yo no había terminado. «Ustedes», continué, mi voz ahora dirigida a ambos de Silva, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran, creen que pueden comprar talento, comprar lealtad, comprar un hijo. Pero el valor de Mateo no reside en el prestigio que pueda añadir a su apellido. Reside aquí, me llevé una mano al corazón, y en sus manos.
Y eso, señores de Silva, no está en venta. Hubo un silencio absoluto, denso, incómodo. Podía oír mi propia respiración. Entonces Mateo reaccionó. Se desprendió suavemente de la mano de don Álvaro, que aún reposaba en su hombro. Dio un paso al frente, colocándose a mi lado. Su rostro ya no mostraba confusión, sino una determinación clara y serena que no le había visto nunca. «Tiene razón», dijo Mateo, su voz resonando con una nueva autoridad. Miró a don Álvaro, a doña Isabel, a Lucía. «Mi madre tiene toda la razón». «Les agradezco su oferta», continuó Mateo, mirando fijamente a don Álvaro. «Agradezco su interés en mi trabajo, pero no puedo aceptarlo en estos términos». Su voz era tranquila, pero no dejaba lugar a dudas. Mi vida, mi taller en Triana, mi madre, y al decir mi madre, giró la cabeza y me dedicó una mirada cargada de amor y disculpa. No son un lastre, son mi ancla, son mi verdad, y no voy a renunciar a ellos por ningún taller, por ningún contacto, por ninguna promesa de fama. Se volvió hacia Lucía, cuya expresión era una mezcla de incredulidad y enfado. «Lucía, lo siento, creo que tú y yo buscamos cosas diferentes en la vida». Fue una despedida escueta, definitiva. Luego se dirigió de nuevo a los de Silva, su voz endureciéndose ligeramente. «Ustedes hablan de ayudarme, pero lo que realmente quieren es poseerme, convertirme en un trofeo más para su colección, usar mi trabajo para apuntalar su propio prestigio». La acusación flotó en el aire, directa, demoledora. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. La fachada impecable de los de Silva se resquebrajaba visiblemente. «Mi madre», concluyó Mateo, poniendo una mano firme en mi hombro, «me enseñó el valor de la dignidad. Y eso es algo que su dinero no puede comprar, ni su influencia puede quitar». Sin esperar respuesta, sin una mirada más a la concurrencia atónita, Mateo me tomó suavemente del brazo. «Vámonos, mamá». Salimos de aquella casa-palacio como si escapáramos de una prisión dorada. Cruzamos los salones silenciosos, bajamos la escalinata de mármol y emergimos a la noche sevillana. El aire fresco del exterior nos golpeó como una liberación. Caminamos en silencio durante un rato, alejándonos del barrio de Santa Cruz, cruzando el puente hacia nuestra Triana. El sonido de nuestros pasos sobre las aceras era lo único que rompía la quietud. Cuando estuvimos cerca del río, bajo la luz anaranjada de las farolas, Mateo se detuvo. Me miró, sus ojos llenos de una emoción que me encogió el corazón. «Perdóname, mamá», susurró. «Perdóname por haber dudado, por haber tardado tanto en ver». No pudo continuar. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba ligeramente. «No hay nada que perdonar, cariño», le dije, mi propia voz rota por la emoción. «Estoy tan orgullosa de ti». Nos quedamos así un momento, abrazados junto al Guadalquivir, sintiendo cómo el vínculo que nos unía, ese amor tejido con hilos de paciencia y sacrificio, se había reafirmado, más fuerte e irrompible que nunca. Habíamos defendido nuestro pequeño reino de barro y madera, y habíamos ganado. No habíamos ganado dinero ni estatus, pero habíamos salvado nuestra alma. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Los encargos prometidos por los contactos de los de Silva se evaporaron. Hubo llamadas incómodas, susurros en el pequeño mundo del arte sevillano. Algunos nos miraban con compasión, otros con una curiosidad morbosa. Pero en nuestro taller, la vida siguió. Mateo volvió a sus guitarras con una pasión renovada, volcado en su arte con la libertad de quien ya no tiene nada que demostrar a nadie más que a sí mismo. Yo seguí con mi cerámica, encontrando consuelo en el tacto familiar de la arcilla. Trabajamos duro, quizás más que antes, pero había una ligereza nueva en el aire, una sensación de autenticidad recuperada. El tiempo, como el río que veíamos cada día desde nuestras ventanas, siguió su curso. Pasaron un par de años. El nombre de Mateo Alonso no resonó de inmediato en los grandes auditorios internacionales, como había profetizado don Álvaro con falsa seguridad. Pero sí empezó a circular, de boca en boca, entre músicos y aficionados que valoraban la calidad artesanal y el sonido único de sus guitarras. Llegaron encargos de guitarristas flamencos respetados, de concertistas clásicos que buscaban un instrumento con alma. Su éxito fue más lento, más orgánico, construido sobre la base sólida de su talento y su trabajo, no sobre el amiaje artificial del patrocinio interesado. Abrió su propio pequeño taller contiguo al mío, y Ríos de Barro y Madera se convirtió en un pequeño faro de artesanía auténtica en el corazón de Triana. Y un día, Mateo llegó a casa con esa misma luz en los ojos que había visto años atrás, pero esta vez era diferente, más serena, más profunda.
«Mamá, he conocido a alguien», dijo, y en su voz no había rastro de la antigua inseguridad. Se llamaba Clara. Era violinista en la orquesta de la ciudad. Una joven de sonrisa dulce y mirada directa, que amaba la música con la misma pasión con la que Mateo amaba la madera. Cuando la trajo al taller, no hubo evaluación ni distancia. Clara se quitó los zapatos al entrar, se sentó en el suelo con nosotros a tomar un café, preguntó por mi cerámica con interés genuino y escuchó a Mateo tocar una de sus guitarras con una admiración sincera que no necesitaba palabras grandilocuentes. Sentí una calidez inmensa al verlos juntos, una sensación de círculo completado. Esta noche, mientras escribo estas líneas sentada en el pequeño patio que compartimos, bajo la parra que empieza a